Hola a todos, este es el vídeo de la tercera clase de estadística. Bueno, en principio hoy lo que vamos a ver son los tipos de variable desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, ya la estuvimos viendo el otro día, es punto de vista externo o metodológico, según lo que desea que haga el investigador. Las variables, según hemos visto, pueden ser variables dependientes y variables independientes, pero desde el punto de vista interno de una propia variable, o sea, desde el punto de vista de las características de una variable, las variables pueden ser de tres tipos y identificarlas será clave porque dependiendo del tipo de variable que sea, tendrá un nivel de medida diferente y dependiendo del nivel de medida se tendrán que hacer unos cálculos u otros dependiendo de la situación. Así hay tres tipos de variables según un señor que se llamaba Stevens, que considera que las variables podían ser, primero, categóricas o atributivas. Después, las variables también podían ser de otro tipo que llamaba cualitativas. Y el último tipo de variables que existía son las cuantitativas. No solo identificar las variables, no solo es muy relevante para poder responder a ciertas preguntas de los exámenes que directamente os dirán ¿qué tipo de variables? Categórica, cualitativa, cuantitativa o qué tipo de nivel de medida tienen, no sé qué, ¿no? Ordinal, nominal, de intervalo, de razón. No solo es importante por ello, sino que, como he dicho, utilizaré una u otra fórmula dependiendo del nivel de medida que tengan mis variables y además, uy, que se me pone tonto esto, ahora. Y además de ello, también tengo que aprender a identificarlos de los enunciados de los problemas, ya que directamente te proporcionarán un enunciado, un caso práctico, y tú tendrás que identificarlo. Para ello os voy a dar toda una serie de pistas, os voy a dar una serie de truquitos, de palabras que van asociadas a la variable, a la característica a investigar y que nos dirán el nivel de medida que tiene concretamente y por tanto el tipo de variable que es, ¿vale? También os digo que si os ponéis a buscar por internet no os extrañéis si no encontráis esta clasificación exacta, le llaman de otra forma, lo más normal es que solo hablen de variables cualitativas y cuantitativas. No os extrañe esto, es que esta clasificación no es la más utilizada, es aceptada, pero no es la más utilizada. Entonces es bastante antigua. Entonces no os extrañéis si buscáis por internet y os salen cosas raras. Cualquier duda, ya sabéis, solo tenéis que contactar conmigo y yo os la explico encantada de la vida. Bueno, empezamos con las variables categóricas o atributivas. Primero, ya sabemos que una variable es una característica. Y yo cuando te pregunto por una característica cualquiera y tú me respondes con un nombre o con un adjetivo, esa variable es categórica o atributiva. ¿Por qué? Porque si se responde con un nombre, un sinónimo de nombre es categoría y un sinónimo de adjetivo es atributo. De ahí viene categórica o atributiva, porque está formada por nombres o adjetivos. Son palabras que tienen un nivel de medida nominal, o sea, que se miden por nombres, ¿vale? Nominal. Hay dos tipos de variables categóricas o atributivas de nivel de medida nominal. La primera son las politómicas. Politómicas, si sabéis griego, tendréis que saber que poli es varias y tómicas formas. Entonces, una variable categórica o atributiva de nivel de medida nominal y politómica es una variable, una característica que si yo te pregunto por ella, tú me vas a responder con un nombre, pero tienes entre muchos nombres que elegir. Un ejemplo, la profesión. Cuando yo te pregunto por la profesión que tienes, tú me vas a responder con un nombre: maestro, educador social, trabajador social, médico, fontanero, cualquier nombre, ¿vale? Entonces,
hay muchas opciones entre las que elegir, por eso mi variable es politómica. La otra opción que podemos encontrar es una variable categórica o atributiva de nivel de medida nominal de tipo dicotómica. Dicotómica. Esta es la más habitual de las variables categóricas o atributivas de nivel de medida nominal que se utilizan en vuestro ámbito de estudio, el ámbito de la educación social y de la pedagogía. Estas variables son muy habituales. Estas variables dicotómicas, dico son dos y tómicas formas, o sea, es una variable que es un nombre, por eso es de nivel de medida nominal, pero solo tienes dos opciones. Por ejemplo, el sexo, el grupo experimental o de control, por ejemplo, o, yo qué sé, aprobado, suspenso, bueno, malo, sí o no. Todas estas variables solo te dan dos opciones posibles. Como solo existen dos opciones posibles, es una variable dicotómica de nivel de medida nominal. A ver, realmente tenemos que conocer muy bien las variables dicotómicas. ¿Por qué tenemos que conocer tan bien las variables dicotómicas? Porque siempre, bueno, más que decir, no vamos a ser exagerados, ¿vale? Casi siempre, prácticamente en el 99,9% de las veces, las variables independientes o del investigador, que ya sabemos que existen variables dependientes, su efecto, que vemos si aumenta o disminuye, y la variable independiente, que es la variable que controla el investigador y a partir de sus características escoge las muestras posibles. Bueno, pues esta variable independiente, vosotros en los estudios que vais a realizar y con las fórmulas que tenéis que realizar, van a ser siempre de tipo dicotómica. Va a ser siempre una variable categórica o atributiva de nivel de medida nominal y dicotómica. Ya os lo digo, en el 99,9% de los casos. A ver, os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto la variable sexo como variable independiente? Solo hay dos opciones, hombre y mujer. Por lo tanto, la variable independiente en ese caso es categórica o atributiva de nivel de medida nominal y es dicotómica. Otros casos, grupo, bachillerato internacional, bachillerato estándar o normal. Aquí hay solo dos posibilidades de bachillerato. Como solo hay dos posibilidades de bachillerato, lo que estamos viendo es una variable dicotómica, categórica o atributiva de tipo dicotómico. ¿Veis? Esto es muy sencillito. A la hora de los enunciados, realmente no es una de las variables donde más pistas nos dejen. ¿Por qué no nos dejan muchas pistas? Pues por un pequeño detalle. Como son tan sencillitas de identificar y ya con truquitos como este que acabamos de ver, donde las variables independientes siempre en el ámbito de la educación social y del trabajo social, bueno, siempre no, pero en un porcentaje muy elevado de casos es dicotómica, pues no hace falta tanta precisión y truquitos para identificarla. ¿Por qué? Porque si sabes cuál es la variable independiente, sabrás cuál es la variable dicotómica. No tiene más ciencia que esto. Pero bueno, aparte de eso, aparte de este pequeño detalle, también tenemos que saber que cuando nos aparecen los enunciados relacionados con una variable, dos grupos y uno está asociado a 0 y el otro a 1, ya sabremos que esa variable será una variable categórica o atributiva de nivel de medida nominal y de tipo dicotómico. Siempre que se asocien los valores a 0 y 1, estamos hablando de una variable dicotómica. Bueno, de aquí nos vamos a saltar las variables cualitativas hasta el último minuto y vamos a ir a las otras, las segundas más importantes. Bueno, también podrían ser las primeras, son importantes, son tan importantes por lo menos como las categóricas o atributivas. Estas variables categóricas o,
una cosita que se me había olvidado comentaros de las variables categóricas o atributivas. Pensemos, estas variables categóricas o atributivas yo las tengo que codificar siempre. ¿Por qué? Porque si no las codificase, si no a una de las características posibles no le asociase un valor numérico, yo no podría trabajar en ellas en estadística. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, por ejemplo, color de cabello, rubio, moreno, pelirrojo, moreno y pelo negro, ¿vale? 3 personas de pelo negro. Tengo todas estas personas con sus diferentes colores de cabello. Yo no puedo sumarlos para saber cuánto me da, ni puedo hacer la media. ¿Por qué no? Porque son nombres y en los nombres no se pueden sumar y dividir. Por lo tanto, nunca podría hacer una media si tuviese los resultados tal cual. Por eso, lo que hacemos para poder trabajar con ellos en el ámbito estadístico, que a fin de cuentas eso es lo que nos importa, lo que tenemos que hacer es codificarlos, o sea, a un nombre le asociamos un número en concreto y a esos números sí que podemos trabajar con ellos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Bueno, este detallito pequeño y bien importante, ya veis, que se me ha olvidado, ya lo he dicho, y ya pasamos a las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son variables características que si yo os pregunto por ellas, me vais a responder con un número sea cual sea, ¿vale? En principio hay 2 tipos de números y como hay 2 tipos de números, suele haber 2 tipos de niveles de medidas, 2 tipos de variables cuantitativas. Los tipos de números que hay en estadística, en otras áreas de las matemáticas reciben otros nombres, ¿vale? Son las variables con número discretos, las variables discretas, y las variables o números continuos. Empecemos con las primeras, las variables discretas. ¿Qué es un número discreto? Alguien discreto es alguien que nos llama la atención. Y de un número, ¿cómo nos podremos referir a un número como discreto? Por ejemplo, el 7 es un número discreto. Es un número discreto porque es un número que va solo, que no llama la atención, está él solito. El 100 es un número discreto porque va solito, es un número sin más, ¿vale? Estas son las variables discretas. Claramente, esto es una regla mnemotécnica para que os acordéis. Las variables discretas son las que toda la vida hemos llamado números enteros, ¿vale? Sin embargo, las variables continuas no son nada discretas, porque son números que continúan con una bata de cola, continúan con una coma, con una colita y van acompañadas de mucha más gente, muchos más números. Por lo tanto, no son nada discretos, son continuos, lo que de toda la vida mundial de los mundiales hemos conocido como números con decimales. Así tendremos 2 tipos de números, los números discretos o números enteros y los números continuos o números con decimales. Según esta clasificación, las variables, o sea, según esta división de números, las variables pueden ser de 2 tipos, donde, aunque no es obligatorio, es lo más habitual, todas las variables que se miden con números discretos son variables que tienen un nivel de medida que llamamos de razón, mientras que las variables continuas o con números decimales trabajan con variables que llamamos de intervalo, ¿vale? Las variables de razón se identifican con un par de detallitos que tenemos que buscar en el enunciado asociados a la variable. La primera característica que tengo que buscar es que cuando trabajamos con una variable de razón, yo tengo que tener en cuenta que entre las opciones posibles de esa característica, de esa variable, está el 0 absoluto. ¿A qué me refiero con eso? Que una de las posibilidades es tener 0 de la característica que sea. Yo, por ejemplo, puedo tener 0 hijos o 0 hermanos, pero no puedo, bajo ningún concepto, tener 0 de peso, ¿vale? Si yo peso 0, es que no existo, ¿eh?
pero yo sí que puedo tener 0 hermanos. De aquí, ¿qué conclusión sacamos? Que si una variable tiene la opción de tener 0, es una variable cuantitativa, discreta, de nivel de medida, de razón. Además, otra forma de identificarlo, y esto es un detalle muy importante, es que nos ponen las palabras mágicas. ¿A qué me refiero yo con esto de palabras mágicas? Son palabras que van asociadas a la variable y que me identifican sin lugar a dudas a esa variable con un nivel de medida concreto y por tanto con un tipo de variable concreto. Cuando nos hablan de variables cuantitativas de razón, siempre los enunciados van a ponernos las palabras número de. Cuando solo aparece asociado a una variable las palabras número de hijos, número de hermanos, número de coches, número de lo que sea, estamos trabajando con una variable cuantitativa de razón, ¿vale? Las variables cuantitativas continuas de intervalo son diferentes. Estas variables, entre sus opciones posibles, no puede estar el 0. Un ejemplo, lo que os dije antes, la edad. Tú no puedes tener 0 de edad. En el momento que has nacido ya tienes un segundo de edad. Entonces, tú 0 de edad no puedes tener, tienes 0, algo, ¿vale? De estatura tampoco puedes tener 0 de estatura, tampoco puedes tener 0 de peso. Todas estas variables son de intervalo. También se pueden identificar porque hay muchas opciones posibles y cuando yo trabajo con este tipo de variables en una muestra, seguramente cada individuo tenga un valor diferente o prácticamente ningún valor se repita. Por lo tanto, para poder trabajar con ello de manera rápida y segura, lo que hago es agruparlos en intervalos. Digo, por ejemplo, la estatura, tengo un colegio, cada niño mide una cosa diferente, pero yo para poder trabajar con ello lo agrupo. Pues agrupo a los chavales que miden entre 1,30 y 1,40, los que miden entre 1,40 y 1,50, los que miden entre 1,50 y 1,60, porque seguramente en una clase cada uno mide diferente. Uno mide 1,51, otro 1,52, otro 1,63. Así nos damos una idea. Lo que hago para trabajar con ellos de forma cómoda, o al menos puedo hacer para trabajar con ellos de forma cómoda, no es obligatorio que se haga, pero es habitual, es agruparlos en intervalos. Por eso se llama así su nivel de medida. Después os voy a dar toda otra serie de características que me van a ayudar a identificarlo, además de que no tenga el 0 entre las variables, entre las opciones. Una de las características que tienen las variables cuantitativas de intervalo, por ejemplo, es que asociada a esta variable aparecen las siguientes palabras. Primero, media o promedio. Siempre que nos hablen de medias o promedios, estamos trabajando con relacionado por supuesto con una variable. Si hablan de una variable y dice es el número medio, o sea, el valor medio, algo así, algo de medio o promedio, ¿vale? Cuando nos hablan de media o promedio, estamos trabajando con una variable cuantitativa de intervalo. También lo puedo identificar porque en los enunciados, al hablarnos de las variables cuantitativas de intervalo, nos aparecerán estos conceptos. El concepto escala o recorrido de un número a otro, de 0 a 100, de 1 a 10, de cualquier número a otro, y lo pueden poner con este formato o directamente por escrito, y eso sería una variable cuantitativa de intervalo, ¿vale? Ya con esto tendríais que tener capacidad para poder identificar estos tipos de variables, las cuantitativas tanto de razón como de intervalo. Ahora solo nos quedaría por ver la variable cualitativa. ¿Por qué la he dejado para el final? Pues no lo he hecho
porque sí, lo he hecho por una motivación que está detrás. La motivación que está detrás es la siguiente. Cuando yo trabajo con una variable cualitativa, en el fondo estoy trabajando con una variable que es categórica o atributiva, una variable nominal, pero cuyos nombres, cuyas opciones tienen un orden o una jerarquía de importancia. Hay unas que son más que las otras. Aquí pueden ser la llegada a meta de unos ciclistas. Hay 3 ciclistas y son Juan, Pedro y Antonio, pero hay uno que ha ganado y otros no. Por eso son variables cualitativas, pero son variables cualitativas porque son variables categóricas o atributivas, pero como hay un orden, son variables cualitativas, ¿vale? También, otro ejemplo, nivel socioeconómico. Está el nivel socioeconómico bajo, medio y alto. En nuestro cerebro ya lo ha ordenado antes de que yo me pusiese a hablar. Conocimientos de un idioma, alto, medio, bajo, yo los tengo ordenados. En el momento que son palabras, pero que yo considero que haya unas que son mejores que las otras, sea del tipo que sea, pues entonces estamos trabajando con variables cualitativas. ¿Y cómo identifico estas variables dentro de un enunciado de un problema? Pues no tiene ninguna dificultad. Cuando trabajamos con variables cualitativas, yo voy a trabajar con jerarquías, escalas no. A veces dicen recodificación en escala, pero no es lo habitual. Cuando hablamos de variables cualitativas, nos hablan de jerarquía, nos hablan de orden, nos hablan de ranking, nos hablan de rangos, nos hablan de todos los sinónimos que puedan tener estas palabras, ¿vale? Como nos hablan de todos los sinónimos que puedan tener estas palabras, solo tengo que buscar en el enunciado asociada a la variable que a mí me interesa alguno de estos conceptos y así podrás encontrar la variable cualitativa. Para afianzar estos datos, lo que vamos a hacer es coger un examen práctico de un año anterior, que es el examen de 2014, primera semana de junio, y vamos a identificar a las variables que aquí encontramos, ¿vale? Dice así: un educador social se plantea si en un determinado instituto hay relación entre el absentismo de los estudiantes y su implicación en actividades deportivas. Aquí ya vemos 2 variables: absentismo de los estudiantes, esa sería la primera, y la implicación sería la segunda. Ambas variables se han medido a final de curso. El absentismo se midió como número de. Cuando nos aparecían las palabras número de, yo sabía indefectiblemente que esa variable es una variable cuantitativa de nivel de medida de razón. Número de ausencias durante el año. Además, vamos a razonar por qué es de razón, aunque suene también redundante. Vamos, si era de razón, es que estaba la opción de que existiese el 0 absoluto, ¿no? Yo puedo faltar 0 veces a clase, puedo tener 0 absentismos a clase. Sí, si yo voy todos los días, no habrá absentismo, habrá un 0. En tanto que cabe esa opción, mi variable es cuantitativa de razón. Continuamos. La otra variable es la implicación en actividades deportivas mediante una escala de 0 a 50. Aquí nos están hablando de escala de un número a otro. Solo faltan los paréntesis y yo podría identificar sin lugar a dudas que es una variable de qué tipo: cuantitativa de intervalo, que combina práctica real deportiva con actitudes hacia el deporte. Otra característica que es bastante importante y quiero que identifiquéis de las variables cuantitativas de intervalo es que cuando hablamos de una variable cuantitativa de intervalo siempre las estamos midiendo por medio de test, de exámenes o de pruebas estandarizadas. O sea que si nos apareciese estos conceptos dentro de un examen,
entonces sabemos que estamos trabajando con una variable cuantitativa de intervalo. Continúo entonces. El investigador también desea saber si existen diferencias en la implicación deportiva en función del sexo. Sexo se ha codificado, hombre 0, mujer 1. Aquí lo tenemos, variable que es categórica o atributiva de tipo dicotómico, porque solo me da dos opciones y la respuesta es una palabra, un nombre que yo codifico. Ya hemos visto 3 tipos de variables. Realmente identificar al resto de variables no tiene mucha más dificultad. Por último, y también sobre las variables cuantitativas de intervalo, que ya veis que son las que más jugo se puede sacar de ellas, tengo que deciros un último detalle. Si bien he dicho que las variables independientes son siempre categóricas o atributivas de tipo dicotómico, las variables dependientes suelen ser cuantitativas de intervalo. A veces son cuantitativas de razón, pero lo normal es que sea de intervalo. Y nada más y nada menos. Esta es la grabación de los tipos de variables que existen. Ya veis que esta ha sido más cortita que el resto. Una vez que termine esta grabación, voy a hacer otra grabación nueva que va a tratar de terminar todo el tema 2. En esta segunda grabación lo que voy a hacer es identificar los pasos de un estudio estadístico e intentar conocer las características básicas. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis preguntarme cualquier duda, sea quien sea, en mi WhatsApp o en mi página web o en el Facebook, o bueno, como podáis. Si me encontráis por la calle y me veis y ven que tenéis alguna duda, también me la podéis preguntar. Pues nada más y nada menos. Espero que os haya gustado, lo hayáis entendido y hasta luego.